La primera noche, Rosa Fuentes no durmió. Se sentó en el suelo de lo que debía ser el salón, con la espalda apoyada en la pared de piedra que sudaba humedad, escuchando los sonidos de una casa que llevaba 20 años sin ser habitada y que todavía no sabía cómo comportarse con personas dentro. La madera crujía en algún lugar del piso de arriba, algo rasguñaba detrás de la pared del fondo, un animal pequeño que tenía sus propias rutas en esa casa y que no estaba acostumbrado a que nadie las interrumpiera. Y afuera, donde debería haber silencio de campo, había un viento que no tenía la textura del viento normal, sino la de algo que va de un lugar a otro con urgencia, rozando los marcos de las ventanas que ya no cerraban del todo. Sus hijas dormían en la habitación del fondo, Claudia, que tenía 12 años, y Natalia, que tenía 9. Las había acostado en los sacos de dormir que habían traído, sobre el suelo de madera que Rosa había fregado esa tarde con lo poco que había podido comprar en la gasolinera del pueblo, que era lo más cercano que había a una tienda en kilómetros. Las dos se habían dormido con esa facilidad de los niños que están agotados y que confían en que el adulto que está despierto se encarga de lo que haya que encargarse. Esa confianza que Rosa había cargado siempre como algo precioso y pesado a la vez, esa noche le pesaba más que nunca. Esteban se había ido 4 días antes, no de la casa abandonada, que todavía no existía en su vida 4 días antes. Se había ido del apartamento de la ciudad donde llevaban 11 años viviendo, con una maleta mediana y una frialdad que Rosa había tardado horas en reconocer como lo que era, no la frialdad de alguien que está enfadado, sino la de alguien que ya ha terminado de sentir lo que sea que hubiera sentido y que lo único que quiere es salir. Había dicho que ya no podía más, que lo sentía, que las niñas eran lo más importante para él y que esperaba que encontraran una manera de que la separación fuera lo más fácil posible para ellas. Palabras que suenan a verdad cuando quien las dice ya no está mirando el daño que hacen porque tiene la vista puesta en la puerta. Y entonces llegó la carta del notario. 3 días después de que Esteban se fuera, cuando Rosa estaba todavía en esa fase del shock en que uno funciona de manera automática porque el sistema emocional está demasiado sobrecargado para añadir nada más, llegó una carta comunicándole que una tía abuela de su madre, una mujer llamada Remedios a quien Rosa había visto 3 veces en su vida y de quien recordaba sobre todo el olor a lavanda y una manera de mirar que tenía algo de evaluación, le había dejado en herencia una propiedad en el interior de la provincia. Una casa rural con terrenos, deshabitada desde hacía 2 décadas, con algunas deudas pendientes de la comunidad de propietarios del pueblo, nada grave, pero que requerían atención inmediata. El apartamento de la ciudad tenía contrato de arrendamiento a nombre de Esteban. Rosa lo supo cuando llamó al casero para explicarle la situación y el hombre le dijo, con una incomodidad que era genuina pero que no cambiaba los hechos, que el contrato vencía en 3 semanas y que Esteban ya le había comunicado que no lo renovaría. 3 semanas. Rosa miró alrededor del apartamento que había sido su casa durante 11 años y calculó con esa frialdad que aparece cuando no hay otra opción que las matemáticas, lo que tenía en la cuenta, lo que costaría un alquiler nuevo, lo que cobraría en los próximos meses, la matrícula del colegio de las niñas, los suministros. Y al final de ese cálculo que hizo 3 veces porque no le gustaba el resultado, había una respuesta que era la única respuesta posible, aunque no fuera la que habría elegido: la casa de la tía Remedios. Lo que Rosa no sabía todavía, cuando cargó el coche con lo que cabía y condujo 3 horas hacia el interior con las niñas dormidas en el asiento trasero, era que esa tierra a la que llegaba sin querer llegar guardaba algo. Algo que la tía Remedios había sabido durante 20 años y que no había contado a nadie o casi a nadie. Algo que había debajo de esa tierra, enterrado con la paciencia de lo que lleva mucho tiempo esperando a que llegue la persona correcta. Y que iba a cambiar todo lo que Rosa creía saber sobre su familia, sobre sí misma y sobre lo que era posible cuando uno llega al fondo y descubre que el fondo tiene salida. Pero eso vendría después. Esa primera noche, Rosa solo escuchaba los crujidos de la madera y el rasguño detrás de la pared y el viento en los marcos, y esperaba que amaneciera. El amanecer llegó de una manera que Rosa no esperaba, hermoso. No hermoso de postal, no con la perfección artificiosa de las fotos de rurales que salen en revistas. Hermoso de verdad,
con esa mezcla de luz fría y niebla baja que tienen los amaneceres del interior cuando el otoño está empezando, cuando los colores de los árboles están en ese punto exacto entre el verde y el rojo que no dura más de 2 semanas al año. Rosa lo vio desde la ventana que daba al este, la única que cerraba bien, con las manos alrededor de un vaso de agua caliente porque no había encontrado todavía dónde estaba el café. Y pensó, con una claridad que sorprendió a la parte de ella que esperaba solo oscuridad, que la tierra al menos era bonita, la casa era otra historia. Tenía 2 plantas, construida en piedra del lugar como todas las casas de ese pueblo y de los pueblos de alrededor, con una cocina grande en la planta baja que en algún momento habría sido el centro de la casa y que ahora tenía los armarios hinchados de humedad y la encimera con una grieta que recorría toda su longitud. El cuarto de baño funcionaba, que fue lo primero que Rosa comprobó con alivio, aunque el agua caliente tardaba en llegar, y cuando llegaba no era del todo caliente. Había 4 habitaciones arriba, 2 de las cuales tenían las ventanas en buen estado y podían habitarse con algo de limpieza, y 2 que Rosa decidió cerrar con llave hasta tener tiempo de mirarlas con más calma. En el exterior, rodeando la casa, había una extensión de terreno que en otro tiempo debió ser huerto y que ahora era un crecimiento desordenado de hierbas y arbustos con algunos árboles frutales que habían sobrevivido al abandono con esa terquedad particular de los árboles que llevan suficientes años en un sitio para pertenecer a él. Claudia fue la primera de las 2 niñas en despertarse. Bajó la escalera con el saco de dormir todavía puesto como una capa, mirando alrededor con esa mezcla de evaluación y cautela de los niños de 12 años, que ya son lo suficientemente mayores para entender que la situación no es normal, pero lo suficientemente jóvenes para que la novedad todavía pese más que el miedo. Se paró en la puerta de la cocina, miró a su madre. ¿Hay desayuno?, preguntó. Rosa tuvo que sonreír. De las preguntas que podría haber hecho Claudia en ese momento, esa era exactamente la que Rosa necesitaba que fuera la primera. No, ¿y ahora qué? Ni cuánto tiempo vamos a estar aquí, ni por qué papá no vino con nosotras. Solo la pregunta concreta del presente inmediato. El desayuno. Voy a buscar algo en el pueblo esta mañana, dijo Rosa. De momento hay galletas en la mochila azul. Claudia asintió y fue a buscar la mochila azul sin más preguntas, que era una manera de aceptar las cosas que Rosa reconocía de sí misma a esa edad. Natalia bajó media hora después, con el pelo en todas direcciones y un animal de peluche debajo del brazo que no la acompañaba desde los 6 años y que había aparecido en la mochila sin que Rosa supiera muy bien cómo había llegado ahí. Natalia tenía 9 años y procesaba el mundo de una manera que Rosa siempre había descrito como de dentro hacia afuera. Primero sentía todo completamente, luego necesitaba tiempo para ordenarlo, y solo cuando lo había ordenado encontraba las palabras. Esa mañana no dijo nada durante un buen rato, comió sus galletas mirando por la ventana de la cocina hacia el huerto. Y luego, cuando Rosa ya estaba haciendo la lista de lo que necesitaban para el pueblo, dijo, «Hay algo enterrado ahí fuera». Rosa levantó la vista. «¿Cómo lo sabes?» «La tierra está diferente en un sitio», dijo Natalia, como si alguien la hubiera movido y volviera a crecer encima, pero todavía no del todo igual. Rosa la miró un momento. «¿Dónde?», Natalia señaló hacia el fondo del huerto, hacia un área donde los arbustos crecían de una manera distinta a los de alrededor, más espesos, como si hubieran tenido más de donde alimentarse. Rosa anotó mentalmente esa observación de su hija menor y la guardó en el lugar donde guarda uno las cosas que no sabe todavía qué hacer con ellas, pero que no quiere perder. El pueblo esperaba. Las necesidades inmediatas eran más urgentes que lo que pudiera estar enterrado en el huerto. El pueblo se llamaba Valdecejo y tenía 400 personas, o 380 según la última revisión del padrón, que era el tipo de cifra que los pueblos pequeños discuten con la pasión con que las ciudades discuten otras cosas. Tenía una plaza central con una fuente que no funcionaba, una iglesia que abría los domingos, un bar que era también la tienda y también el lugar donde los hombres mayores pasaban las mañanas, y una alcaldesa que se llamaba Pilar y que llevaba 3 mandatos y que conocía a todo el mundo y sabía de todo el mundo lo que necesitaba saber para gobernar un sitio donde nada pasa en secreto durante mucho tiempo. Pilar fue la primera persona del pueblo con quien Rosa habló de verdad, más allá de las transacciones mínimas del bar tienda. Fue la segunda mañana,
cuando Rosa fue al ayuntamiento a preguntar sobre los trámites de la herencia y sobre las deudas pendientes, y Pilar la recibió en un despacho pequeño con una ventana que daba a la plaza y le sirvió un café sin preguntar si lo quería. «¿Usted es nieta de Antonia?», preguntó Pilar mientras servía. Rosa tardó un momento. «Bisnieta. Antonia era la abuela de mi madre». Pilar asintió con una expresión que Rosa no supo leer del todo. No era sorpresa ni exactamente reconocimiento. Era algo más parecido a la confirmación de algo que ya sabía. «¿Conocía usted a la tía Remedios?», preguntó Rosa. «Toda la vida», dijo Pilar. «Remedios vivió aquí hasta que se fue al pueblo grande, que fue hace unos». Se detuvo a pensar. 22 años. Se fue cuando vendió la parte de los terrenos que vendió. Se quedó con la casa y el huerto, pero vendió el resto. «¿Qué resto?», preguntó Rosa. «Y es. El notario solo me habló de la casa con el huerto». Pilar la miró un momento. Luego tomó el café y dio un sorbo antes de responder, que era la pausa de alguien que está decidiendo cuánto decir y de qué manera. «Hay cosas sobre esa propiedad que Remedios nunca explicó del todo», dijo finalmente. «Y hay cosas que en este pueblo se saben desde hace mucho tiempo, pero que nadie ha tenido razón para decir en voz alta mientras no hubiera nadie de la familia para escucharlas». Rosa la miraba. «Soy de la familia», dijo. «Lo sé», dijo Pilar. «Por eso le estoy hablando. Venga esta tarde si puede. Hay una persona que lleva años queriendo hablar con alguien de la familia de Remedios, una persona mayor que sabe cosas que yo solo sé en parte». Rosa volvió esa tarde, después de dejar a las niñas con instrucciones de no alejarse de la casa y con Claudia encargada de que Natalia cumpliera esas instrucciones, que era el sistema que funcionaba mejor cuando Rosa necesitaba que las cosas funcionaran. La persona mayor se llamaba Bernardo. Tenía 83 años y vivía en la misma casa donde había nacido, en una calle lateral de la plaza que olía a leña y a guiso de siempre. Lo encontró sentado en una silla junto a la ventana con una manta sobre las rodillas, aunque no hacía frío todavía, porque a cierta edad el cuerpo anticipa el frío que viene antes de que llegue. Tenía los ojos pequeños y vivos de quien ha guardado muchas cosas durante muchos años y que sabe que no le queda tiempo indefinido para guardarlas. Pilar los dejó solos después de las presentaciones. Bernardo la miró durante un momento con esa atención evaluadora de los viejos que han aprendido que las personas son más de lo que parecen a primera vista. «¿Cuánto le contó Remedios antes de morirse?», preguntó sin preámbulo. «Nada», dijo Rosa. «No la conocía casi. La vi 3 veces». Bernardo asintió despacio. «Entonces voy a tener que empezar desde el principio». Y empezó. Ponto le contó que la familia de Rosa, por parte de su bisabuela Antonia, había sido propietaria de una extensión de tierra en ese valle mucho más grande de lo que nadie sabía ahora, que esas tierras habían sido trabajadas por 4 generaciones desde mediados del siglo XIX, con una continuidad que en esa región era poco común, que en los años 40, durante la posguerra, una parte de esas tierras había sido registrada a nombre de otra familia por un procedimiento que Bernardo llamó con una palabra que era un eufemismo para lo que era, una apropiación, un hombre con conexiones y con la voluntad de usarlas, que había aprovechado el caos de los registros de la época para quedarse con lo que no era suyo. La bisabuela Antonia lo había sabido. Lo había sabido y no había podido hacer nada porque en ese momento no había nada que una mujer sola pudiera hacer contra un hombre con conexiones en los años 40 en la España rural. Lo había documentado como había podido, guardando papeles, copiando referencias, dejando constancia de lo que sabía de la manera que tenía a su alcance. Y ese archivo, esos papeles, habían pasado a Remedios cuando Antonia murió. Remedios los había guardado toda su vida con la misma convicción con que su madre los había compilado, sabiendo que algún día iban a servir de algo aunque no supiera cuándo ni cómo. «¿Dónde están esos papeles?», preguntó Rosa. Bernardo la miró. Remedios me dijo, la última vez que hablé con ella, que los había dejado donde siempre habían estado, donde Antonia los había puesto en primera instancia cuando pensó que esconderlos dentro de la casa era demasiado obvio. Rosa pensó en el huerto, en lo que Natalia había dicho esa mañana mirando por la ventana. «La tierra está diferente en un sitio». «¿En el huerto?», preguntó. Bernardo no respondió directamente. Solo dijo, su bisabuela era una mujer que pensaba las cosas a largo plazo.
que cuando escondía algo lo escondía donde pudiera recuperarse cuando llegara el momento, pero donde no lo encontrara nadie que no supiera buscarlo. Rosa volvió a la casa con la cabeza llena de cosas que todavía no sabía cómo ordenar. Encontró a las niñas en el huerto, lo cual no era exactamente lo que había pedido, pero Claudia señaló que el huerto estaba adyacente a la casa y que por lo tanto estaban técnicamente dentro del perímetro. Rosa decidió que ese argumento era lo suficientemente bueno para esta tarde. Natalia estaba en cuclillas junto al área de los arbustos espesos que había señalado esa mañana. No tocaba nada, solo miraba. ¿Hay algo ahí?, preguntó Rosa. Natalia levantó la vista. Creo que sí. La tierra huele diferente aquí, a arcilla mezclada con algo más seco. Rosa miró a su hija de 9 años en cuclillas en un huerto abandonado oliendo la tierra con la concentración de un arqueólogo y pensó que si en este mundo había justicia poética, ese momento era parte de ella. Al día siguiente, con una pala que encontró en el cobertizo anexo a la casa, Rosa empezó a cavar en el área que Natalia había señalado, no de manera frenética ni desordenada, despacio, con cuidado, apartando la tierra en capas como quien sabe que lo que busca es frágil y que la impaciencia es la peor herramienta para encontrar cosas frágiles. Claudia sostenía una linterna, aunque era de día, porque la cobertura de los arbustos hacía sombra. Natalia observaba en silencio. A 40 centímetros de profundidad, la pala encontró algo que no era tierra. Rosa se arrodilló, apartó la tierra con las manos y fue apareciendo, centímetro a centímetro, una caja metálica del tamaño de una fiambrera grande, envuelta en varias capas de tela encerada que el tiempo había puesto rígida pero que había cumplido su función. Dentro, cuando Rosa levantó la tapa con manos que le temblaban más de lo que esperaba, los papeles estaban. Amarillos, frágiles en los bordes, con esa textura del papel antiguo que ha estado en la oscuridad mucho tiempo, pero legibles, perfectamente legibles. Rosa los sacó con el cuidado con que se sacan las cosas que no pueden romperse. Los puso sobre la tapa de la caja, los miró sin tocarlos todavía, dejando que los ojos se acostumbraran a la letra densa y a la tinta desvaída. Y empezó a leer. Lo que los papeles decían tardó horas en entenderlo del todo, porque no era solo un documento sino un archivo, cartas, copias de registros, anotaciones en los márgenes con la letra apretada de alguien que quería que cupiera todo, referencias a notarios y a fechas y a nombres de personas que habían sido testigos de cosas que no tenían que haber ocurrido y que sin embargo ocurrieron. Rosa los leyó en la cocina de la casa abandonada mientras las niñas hacían los deberes que tenían atrasados, con un diccionario de términos legales que encontró en el teléfono y una libreta donde iba copiando las referencias más importantes. La historia era esta. En 1944, 42 hectáreas de tierra que pertenecían a la familia de Antonia, su bisabuela, habían sido registradas fraudulentamente a nombre de un hombre llamado Dámaso Crespo, utilizando documentos falsificados y la firma de un notario que había sido presionado o comprado para validar el procedimiento. Antonia lo había documentado todo. Tenía el registro original de la propiedad con fecha anterior. Tenía cartas donde Crespo mencionaba las tierras con un lenguaje que no era el de alguien que ha comprado, sino el de alguien que ha tomado. Tenía el testimonio escrito de 3 vecinos que recordaban la situación y que habían firmado sus declaraciones, sabiendo que en ese momento no servían de nada, pero confiando en que algún día sí servirían. Y tenía una carta de un abogado de la capital, fechada en 1947, que decía que el caso era sólido pero que el momento político no era el adecuado para presentarlo y que cuando las circunstancias cambiaran debería volver a considerarlo. Las circunstancias habían cambiado. 79 años después, con España en democracia y con una legislación sobre restitución de propiedades que, aunque imperfecta, existía, las circunstancias habían cambiado. Rosa llamó a Pilar esa noche. «Necesito un abogado», dijo, «uno que entienda de propiedad rural y de registros históricos». Pilar no hizo preguntas sobre qué había encontrado. Solo dijo que conocía a alguien en la capital de provincia que había llevado casos similares y que llamaría esa misma noche para dar el contacto. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Rosa antes de colgar. «Lo que quiera». «¿Usted sabía lo que había en el huerto?». Pausa breve al otro lado.
Sabía que Remedios guardaba algo importante relacionado con esas tierras, dijo Pilar. No sabía exactamente qué ni dónde, pero cuando usted llegó y me dijo quién era, pensé que había llegado el momento de que Bernardo contara lo que sabía. ¿Por qué no lo contó antes? ¿A las autoridades? ¿A alguien? Porque sin los papeles era solo la historia de un viejo sobre algo que pasó hace 80 años, dijo Pilar. Y porque los papeles eran de su familia, no era asunto de nadie más decidir qué hacer con ellos. Rosa colgó el teléfono y se quedó sentada en la cocina en silencio durante un rato que no supo medir. Miró la caja metálica encima de la mesa, miró la libreta con sus anotaciones, miró la ventana que daba al huerto oscuro, y pensó en su bisabuela Antonia, a quien nunca había conocido, que había tenido la previsión y la fe suficientes para documentar una injusticia que sabía que no iba a resolverse en su vida, pero que confiaba en que se resolvería en la de alguien que viniera después. Que había elegido ese huerto, que era el huerto que sus hijas y sus nietas y sus bisnietas iban a seguir trabajando para guardar los papeles donde pudieran encontrarse cuando llegara el momento, que había confiado en el tiempo de una manera que Rosa, con sus problemas inmediatos y sus 3 semanas de plazo y su coche cargado al límite, no había terminado todavía de aprender a confiar. Los días que siguieron tuvieron esa doble textura de las situaciones que son a la vez urgentes y lentas. Urgentes porque había cosas prácticas que resolver, y lentas porque las cosas prácticas que había que resolver llevaban décadas esperando y no iban a resolverse en una semana. El abogado que Pilar había recomendado se llamaba Sebastián Torres y tenía una manera de hablar que era directa sin ser brusca, de esas personas que dan la información sin adorno porque confían en que el interlocutor puede manejarla sin que se la envuelvan. Cuando Rosa le explicó lo que había encontrado y le mandó fotos de los documentos esa misma noche, respondió a las 3 horas con un mensaje que decía: «Esto es más sólido de lo que esperaba. Llámeme mañana a primera hora». La llamada del día siguiente duró 90 minutos. Sebastián le explicó que los documentos que había encontrado eran exactamente el tipo de evidencia que necesitaba un caso de este tipo. Primarios, originales, con fechas verificables y con el testimonio notariado de testigos que en su momento habían tenido la claridad de firma, aunque no hubieran tenido el poder de actuar. Le explicó que el proceso legal no iba a ser rápido, que los procedimientos de rectificación de registros históricos tenían sus propios tiempos y sus propios obstáculos, que habría que localizar a los descendientes actuales de Dámaso Crespo, y que dependiendo de en qué situación estuvieran esas tierras, ahora el proceso podría complicarse o simplificarse. Pero le dijo algo que Rosa anotó en la libreta y que releyó varias veces después, que el caso tenía base legal suficiente para presentarse y que tenía posibilidades reales de prosperar. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Rosa. «Años», dijo Sebastián sin suavizarlo. «Estos procesos llevan años, pero con estos documentos tiene fundamento para iniciarlos, y mientras el proceso avanza, la propiedad que ya tiene registrada a su nombre, la casa y el huerto, es suya sin ninguna disputa». Rosa pensó en años. Pensó en las niñas, en Claudia, que en años estaría en la universidad, en Natalia, que en años estaría donde Claudia estaba ahora. Pensó en Antonia, que había esperado toda su vida sin ver la resolución y que había confiado de todas formas, y decidió que años era una respuesta que podía aceptar. Mientras el proceso legal empezaba a moverse con la lentitud propia de las cosas legales, la vida en la casa abandonada fue construyendo su propio ritmo. No de inmediato, que nada ocurre de inmediato cuando se empieza de cero en un sitio donde todo está roto. Al principio fue la logística pura, las camas que necesitaban, los suministros que faltaban, las cosas de la casa que requerían atención antes de que el invierno llegara y convirtiera los pequeños problemas en grandes. Rosa era administrativa en una empresa de logística y llevaba 11 años organizando cosas complejas con recursos limitados, que resultó ser exactamente el entrenamiento que hacía falta para organizar una casa en ruinas con presupuesto mínimo y 2 hijas que tenían necesidades distintas y ninguna de ellas era opcional. Bernardo resultó ser un recurso inesperado. No porque fuera especialmente hábil con las manos, que a los 83 años sus manos tenían sus limitaciones, sino porque llevaba toda la vida en ese pueblo y sabía quién sabía hacer qué y quién tenía qué guardado en algún cobertizo y quién necesitaba a alguien que le ayudara con algo a cambio de materiales o de trabajo.
El sistema de intercambios informales de un pueblo pequeño, que desde fuera parece anticuado y desde dentro es exactamente la red de seguridad que hace que la gente sobreviva, se activó alrededor de Rosa con una naturalidad que ella no esperaba y que tardó en saber recibir. El tejado tenía una gotera que un hombre del pueblo llamado Cipriano arregló a cambio de que Rosa le organizara los papeles para la cinaria, declaración de Hacienda que llevaba 3 años acumulando sin orden. La caldera fue revisada por la hija de la panadería, que había estudiado instalaciones y que cobró la mitad de lo que habría cobrado en la ciudad, porque a Cipriano le había caído bien la manera en que la nueva vecina escuchaba cuando alguien le explicaba algo. Las ventanas que no cerraban fueron ajustadas por Bernardo mismo, que dijo que eso todavía podía hacerlo, con la ayuda de Claudia que sostenía las cosas donde había que sostenerlas, y que hizo las preguntas precisas de alguien que quiere aprender y no solo ayudar. Claudia estaba procesando la situación de la manera que procesaban las cosas. Las personas de su familia, con trabajo, se había integrado en el instituto del pueblo cercano, con esa adaptabilidad que tienen algunos adolescentes que han aprendido que los entornos cambian y que lo que no cambia es uno mismo. No sin dificultad, que cambiar de colegio a los 12 años en mitad del curso tiene su coste, pero con una tenacidad que Rosa reconocía de sí misma y que la llenaba de un orgullo que no siempre sabía cómo expresar. Por las tardes, cuando volvía del instituto, Claudia hacía los deberes en la mesa de la cocina y luego preguntaba en qué podía ayudar, que era exactamente la pregunta que Rosa necesitaba que alguien hiciera. Natalia estaba procesando la situación de otra manera. Natalia se había enamorado del huerto, no del huerto tal y como estaba, que era un caos vegetal que iba a necesitar trabajo serio antes de que pudiera convertirse en algo útil, sino del huerto como posibilidad, como espacio que ella podía observar y entender con esa manera suya de relacionarse con las cosas que quería conocer, mirándolas mucho tiempo antes de tocarlas. Había empezado a llevar un cuaderno donde anotaba lo que veía, qué plantas crecían dónde, qué árboles tenían fruta todavía y cuáles estaban secos, qué áreas del terreno eran más húmedas y cuáles más secas. Un inventario hecho con la metodología de alguien que ha entendido, sin que nadie se lo haya explicado, que para poder cambiar algo primero hay que entender lo que hay. La maestra del colegio del pueblo, una mujer de mediana edad, que se llamaba Encarnación, y que llevaba 15 años enseñando en sitios donde enseñar tenía sus dificultades particulares, le dijo a Rosa en una reunión de padres: su hija pequeña tiene algo poco común, una manera de observar que no se enseña, que o se tiene o no se tiene. No sé todavía qué va a hacer con eso, pero es una cosa que vale. Rosa pensó en Natalia y en el huerto y en los papeles enterrados debajo de la tierra húmeda. Pensó en que era su hija de 9 años quien había señalado el lugar, quien había dicho la tierra huele diferente aquí. Pensó en que quizás la manera de relacionarse con la tierra que tenía Natalia no era algo que hubiera aparecido de la nada, sino algo que venía de más atrás, de generaciones que habían trabajado esa tierra y que habían aprendido a leerla de una manera que los libros no enseñan. Esteban llamó un jueves por la tarde, 6 semanas después de que Rosa y las niñas se hubieran instalado en la casa. Era la tercera llamada que hacía desde que se había ido, la primera para preguntar cómo estaban, la segunda para hablar con las niñas, esta tercera para algo que Rosa adivinó antes de que lo dijera por el tono que tenía su voz cuando decía el nombre de ella. El tono de quien va a decir algo que sabe que no va a gustar y que ha decidido que no hay manera de decirlo que no sea diciéndolo. Le dijo que había conocido a alguien, que lo sentía, que esperaba que pudieran hablar de los términos de la separación de manera civilizada porque él quería que las niñas tuvieran la mejor situación posible. Rosa escuchó. Pensó en que hacía 6 semanas esa llamada la habría partido en dos. Pensó en que 6 semanas antes había pasado lo de la bolsa de basura de enero sin literalmente, pero con el mismo frío, la misma acera, la misma sensación de quedarse con lo que cabía y conducir hacia algún sitio porque no había otro sitio. Y pensó que lo que había pasado en esas 6 semanas, la casa, el huerto, los papeles de Antonia, Bernardo, las niñas en el instituto y en el colegio, Claudia con Cipriano y las ventanas, Natalia con su cuaderno y los árboles, todo eso había construido algo que no estaba ahí 6 semanas antes y que ahora estaba de una manera que no dependía de lo que Esteban hiciera o dejara de hacer.
De acuerdo, dijo. Habla con mi abogada. Su contacto lo tiene. Y colgó. Claudia la encontró 10 minutos después en el huerto, sentada en una piedra que habían puesto junto al área despejada que Natalia había comenzado a ordenar. Se sentó a su lado sin preguntar nada, y Rosa, que no había llorado todavía porque había tenido demasiado que hacer para tener tiempo de llorar, lloró un rato con su hija de 12 años a su lado en el huerto de su bisabuela en un pueblo que hacía 2 meses no sabía que existía. Cuando paró, Claudia dijo, ¿vamos a quedarnos aquí? Rosa pensó en la pregunta. Por ahora sí, dijo. Después ya veremos. ¿Te parece bien? Rosa miró el huerto, los árboles que habían sobrevivido 20 años de abandono, la tierra que guardaba lo que había que guardar hasta que llegara quien tenía que llegar, el cielo del interior, que de noche tenía más estrellas que cualquier cielo que ella había visto antes porque no había luz artificial que las tapara. Me parece mejor de lo que esperaba, dijo. El proceso legal avanzó con la lentitud que Sebastián había prometido y con algunas sorpresas que no había prometido, que es como avanzan los procesos legales cuando tocan cosas que han estado enterradas mucho tiempo. Los descendientes de Dámaso Crespo resultaron ser 2 hermanos que vivían en la capital y que llevaban años con esas tierras en una situación de herencia complicada, sin haberse puesto de acuerdo sobre qué hacer con ellas. Cuando Sebastián les presentó los documentos de Antonia, la reacción inicial fue la de negar, que es la reacción inicial habitual, pero los documentos eran lo que eran, y los hermanos tenían su propio abogado que leyó los documentos y les dijo lo que Sebastián había dicho a Rosa. Esto tiene base legal suficiente. El proceso fue largo, pero no fue la batalla que Rosa había preparado que fuera. Los hermanos Crespo no eran los hombres de sus bisabuelos. Eran personas de ciudad que habían heredado unas tierras que no habían pedido heredar y que cuando la evidencia fue suficientemente clara, tomaron la decisión de no seguir defendiendo algo que sus propios documentos no les permitían, defender limpiamente. 3 años después de la noche en que Rosa se sentó en el suelo de la casa abandonada, escuchando crujir la madera, el registro de las 42 hectáreas fue rectificado. No todas las hectáreas volvieron a la familia, porque una parte había sido vendida a terceros que habían comprado de buena fe, y cuyos derechos eran legítimos, y la ley reconocía esa distinción. Pero 27 hectáreas, las que seguían en manos de los Crespo o en situación de litigio, fueron reconocidas como parte de la propiedad original de la familia de Antonia, y con ellas llegó una compensación económica por el tiempo que habían estado indebidamente en manos de otros, que no era la fortuna que en las historias dramáticas suele llegar al final, pero que era una cifra que cambiaba las cosas de manera concreta y real. Rosa firmó los documentos finales en el despacho de Sebastián, en la capital de provincia, un martes de noviembre con lluvia fina en la ventana y un café que Sebastián le sirvió sin preguntar igual que había hecho Pilar 3 años antes, que era la manera en que las personas de esa región decían bienvenida sin decirlo. Cuando salió a la calle con la carpeta bajo el brazo, llamó a su madre, que era la persona a quien llamaba siempre cuando algo importante terminaba. Su madre se llamaba Esperanza y llevaba 2 años viviendo en Valdesejo, porque cuando Rosa se había instalado allí definitivamente y había pasado el primer invierno y el verano y el segundo invierno sin irse, Esperanza había venido a visitarlas en primavera y en algún momento de esa visita había dicho que se quedaba una semana más y luego otra, y luego había llamado al casero de su piso de la ciudad para decirle que no renovaría el contrato. Esperanza tenía 64 años y había jubilado temprana, y el pueblo le había dado lo que la ciudad le había ido quitando con los años: tiempo, silencio y la posibilidad de ver crecer a sus nietas a distancia de bicicleta. Eso último era lo más importante. «Mamá», dijo Rosa cuando Esperanza contestó, «está hecho». Al otro lado del teléfono, el silencio breve de alguien que está recibiendo algo que ha esperado. ¿Todo? Lo que podía hacerse, sí. Esperanza hizo un sonido que no era exactamente un llanto, pero que tenía su textura. Habría que decírselo a la abuela Antonia de alguna manera, dijo. Rosa pensó en el huerto, en la caja metálica envuelta en tela encerada, en la letra apretada de los documentos y en las fechas y en los nombres de los testigos que habían firmado, sabiendo que no serviría de nada todavía, pero que servía de algo para después. Ya lo sabe, dijo. Lo supo cuando Natalia olió la tierra. Esperanza se rió al otro lado del teléfono,
una risa pequeña y cargada de cosas. «Ven a comer», dijo. «He hecho el guiso de siempre». De camino de vuelta a Valdesejo, con la lluvia en el parabrisas y la carretera del interior que Rosa ya conocía de memoria, pensó en la cadena de mujeres que había detrás de ese día. Antonia, que había documentado la injusticia sin saber cuándo se resolvería; la tía Remedios, que había guardado los papeles durante décadas sin saber a quién se los dejaría pero confiando en que alguien vendría; Esperanza, que había dicho a su hija «ve allá» porque era lo único que había y que no había añadido más peso del necesario; y Natalia, que tenía 9 años y había olido la tierra y había dicho «la tierra huele diferente aquí», con la misma confianza tranquila con que las personas dicen las cosas que saben de una manera que no saben explicar. Hay conocimientos que no se transmiten con palabras, se transmiten de otra manera, en la manera de caminar por un sitio, en la atención que se presta a ciertas cosas y no a otras, en esa sintonía particular que algunas personas tienen con los lugares que llevan generaciones en su historia, aunque ellas no hayan estado nunca antes. Natalia tenía ese conocimiento, lo había tenido desde el primer día, y Rosa, que era la clase de persona que confía en lo que sus hijos saben, aunque no lo entiendan del todo, había seguido lo que su hija le había señalado con el dedo desde la ventana de la cocina. Claudia tenía 15 años ese noviembre y llevaba 3 años en el instituto del pueblo cercano, donde había construido algo que a Rosa le costó tiempo reconocer como lo que era, una vida propia, con sus amistades y sus intereses y sus conflictos y sus alegrías, distinta a la que habría tenido en la ciudad, pero que no era peor, era simplemente otra. Había desarrollado un interés por la historia local que su profesora de historia fomentaba con el entusiasmo de alguien que lleva años esperando que un alumno le haga preguntas que merezcan respuestas largas. Había empezado a hablar con Bernardo por las tardes, cuando el viejo tenía buenas horas, sobre lo que recordaba de las décadas anteriores, y llevaba un cuaderno propio donde anotaba esas conversaciones con una precisión que Rosa encontraba admirable y un poco emocionante. «Tengo que entrevistar a alguien para el trabajo de historia», le dijo Claudia una tarde. «¿Me dejas entrevistarte a ti?» Rosa la miró con sorpresa. «¿A mí? ¿Sobre cómo llegaste aquí? ¿Sobre los papeles y el proceso? ¿Sobre lo que significa recuperar algo que era de la familia?» Rosa pensó en la pregunta. «Eso no es historia», dijo. «Eso es hace 3 años. La historia empieza cuando algo termina», dijo Claudia. «Me lo dijo la profesora». Rosa asintió. «De acuerdo. Cuando quieras». La entrevista duró 2 horas y Claudia la grabó con el teléfono puesto sobre la mesa de la cocina. Le hizo preguntas que Rosa no esperaba de una chica de 15 años, preguntas que iban más allá de los hechos hacia las cosas que los hechos significaban, no solo qué había encontrado, sino por qué creía que Antonia lo había guardado así, no solo qué decían los documentos, sino qué sentía ella al leerlos, no solo cómo había acabado el proceso legal, sino qué había aprendido del proceso que no sabía antes de empezarlo. Rosa respondió con la honestidad que merecían las preguntas, que era la única manera en que Rosa respondía a las preguntas que merecían honestidad. Y al final, cuando Claudia apagó la grabación, hubo un silencio breve de 2 personas que han tenido una conversación que era más de lo que parecía. «Gracias», dijo Claudia. «¿Para qué es el trabajo exactamente?», preguntó Rosa. «Para la asignatura», dijo Claudia, «pero también para mí, para entender de dónde vengo». Rosa la miró. «Vienes de aquí», dijo, «de esta cocina y de este huerto y de esta tierra, y también de una mujer que en 1944 se sentó a escribir en papeles que nadie iba a leer en su vida porque confiaba en que alguien los iba a leer después». «Vienes de eso», Claudia asintió, y en sus ojos había algo que Rosa reconoció porque era el mismo algo que había visto en los suyos propios cuando leyó los documentos de Antonia por primera vez. El reconocimiento de que hay una cadena y que tú eres uno de los eslabones y que ese eslabón tiene su propio peso y su propia responsabilidad. Natalia tenía 12 años ese noviembre y el huerto era ya otra cosa. No un caos de arbustos, sino un espacio organizado con una lógica que era suya, que había construido a lo largo de 3 años con la misma metodología del cuaderno y la observación que había empezado al principio,
Había recuperado los árboles frutales con la ayuda de un vecino que entendía de frutales y que le había explicado la poda con la paciencia que se tiene para los que de verdad quieren aprender. Había preparado 2 franjas de tierra para hortalizas con un sistema de rotación que había investigado en libros y que había ajustado a lo que la tierra específica de ese huerto necesitaba, porque había entendido desde el principio que la tierra de ese huerto tenía sus propias características y que los libros generales eran solo el punto de partida. Y había dejado una parte del huerto sin trabajar en su estado natural porque había decidido que había cosas que necesitaban espacio para ser lo que eran sin que nadie las dirigiera. La profesora Encarnación le había dicho a Rosa en la última reunión, su hija debería considerar agronomía o botánica o algo relacionado con la tierra y los sistemas naturales. Tiene un instinto que no se enseña. Rosa pensó en Antonia, que había trabajado esa tierra antes de que nada de esto ocurriera. Pensó en que quizás Natalia tenía ese instinto precisamente porque venía de ahí, porque llevaba en algún lugar la memoria de personas que habían sabido leer esa tierra específica durante generaciones. Y pensó que eso también era una herencia, no la de los papeles, ni la de los registros, ni la de las hectáreas recuperadas. La más invisible y quizás la más duradera, la manera de relacionarse con un lugar como si lo conocieras porque de alguna manera lo conoces, porque alguien antes que tú lo conoció, y esa manera de conocerlo pasó de una forma que no tiene nombre pero que existe. Esa noche, la noche de la firma de los documentos finales, cenaron las 4 juntas en la cocina con el guiso de Esperanza y el pan que Natalia había ido a buscar a la panadería esa tarde porque se había acordado sin que nadie le dijera. Hablaron de cosas cotidianas, del instituto de Claudia y del huerto de Natalia y de la novela que Esperanza estaba leyendo, porque eso es lo que hacen las familias cuando algo importante ha terminado, volver a las cosas pequeñas que siguen siendo las cosas más importantes. Y en algún momento de esa cena, cuando la conversación hizo una pausa natural de esas pausas que en las familias no incomodan, Rosa miró a su madre y a sus hijas alrededor de esa mesa en esa cocina de piedra, con la ventana que cerraba bien y la caldera que funcionaba, y el huerto afuera en la oscuridad con sus árboles y sus franjas de tierra y su parte sin tocar, y pensó que si hubiera podido elegir a dónde llegar, no habría elegido esto porque no lo conocía, pero que ahora que lo conocía, no habría elegido otra cosa. Hay sitios que te esperan sin que nadie te lo diga. Tierras que tienen tu nombre antes de que llegues, que guardan lo que guardan porque saben que vas a venir aunque tarden décadas en verte aparecer. Y a veces lo que parece el peor camino, el más forzado, el que uno no habría tomado nunca si hubiera tenido opción, resulta ser el único que llevaba a donde había que llegar. No porque el dolor del camino fuera necesario, sino porque en ese camino estaban exactamente las cosas que hacían falta y que no habrían podido encontrarse de otra manera. La tierra de Antonia, los papeles de la caja, el olor que Natalia supo reconocer y la certeza, construida despacio y en silencio como construyen las certezas que duran, de que había llegado a un lugar que era suyo desde antes de que ella lo supiera. El primer invierno fue el más duro y el más revelador. Duro porque la casa de piedra guardaba el frío de la noche hasta bien entrada la mañana, y porque el sistema de calefacción que había era un radiador eléctrico por planta que consumía más de lo que Rosa podría pagar si lo usaba sin control, y porque hubo semanas en que la nieve cortó la carretera del pueblo cercano y el autocar del instituto no llegaba, y Claudia hacía los deberes en la cocina, junto a la olla, que Rosa tenía siempre al fuego, porque el calor de la olla calentaba, más que el radiador. Y revelador porque en ese invierno Rosa aprendió cosas sobre sí misma que 11 años de ciudad y de comodidades relativas no le habían dado ocasión de aprender. Aprendió que era capaz de más de lo que creía que era capaz. No de manera abstracta, que es como uno se dice esas cosas cuando todavía no las ha necesitado, sino de manera concreta. Capaz de pasar una noche arreglando una tubería que se había helado con la ayuda de un tutorial en el teléfono y la voz de Cipriano al otro lado que le iba diciendo qué hacer. Capaz de tomar decisiones sobre la calefacción y la comida y las prioridades del presupuesto, sin el margen de error que había tenido siempre antes, cuando si algo salía mal había un colchón que lo absorbía. Capaz de estar asustada y seguir de todas formas, que es la única versión del valor que Rosa reconocía como real. Aprendió también que pedir ayuda no es lo mismo que no poder.
que aceptar lo que el pueblo le ofrecía no era dependencia sino reciprocidad, que era la base sobre la que funcionaban las comunidades pequeñas desde antes de que existieran las instituciones que supuestamente hacían lo mismo. Bernardo le explicaba las cosas que había que saber sobre la tierra y sobre la casa. Cipriano aparecía cuando algo se rompía, no siempre llamado porque a veces se enteraba por otros. Pilar le avisaba de los trámites que había que hacer y de los plazos que no convenía dejar pasar. Y Rosa, a su vez, hacía lo que podía con lo que tenía. Ayudaba con las cuentas del bar cuando el encargado estaba desbordado, organizaba los papeles de las personas mayores que tenían deudas con la burocracia que no sabían resolver, traducía los formularios de la administración al lenguaje humano para quien los necesitaba. Ese intercambio, que nunca fue formalizado ni contabilizado, fue construyendo algo que Rosa no había tenido en la ciudad, aunque hubiera vivido 12 años en el mismo edificio, la sensación de pertenecer a un lugar que también pertenece a ti. Esteban siguió siendo el padre de las niñas, con la inconsistencia que había caracterizado su manera de ser padre incluso antes de irse. Llamadas que a veces llegaban y a veces no, visitas que se acordaban y luego se posponían, promesas que las niñas aprendieron a no esperar demasiado para no sufrir más de lo necesario. Rosa no habló mal de él delante de las niñas, no porque no tuviera cosas que decir, sino porque entendía que las hijas cargan con lo que las madres dicen de los padres de una manera que no es justa para las hijas. Les dejó espacio para formarse su propia opinión, que fue lo que hicieron, cada una a su manera y con su propio ritmo, y cuando las niñas tuvieron preguntas que merecían respuestas honestas, Rosa las dio con la honestidad que merecían y sin más peso del necesario. Claudia le preguntó una noche, 2 años después de llegar al pueblo, si Rosa echaba de menos la vida que habían tenido antes. Rosa lo pensó de verdad, antes de responder. Echo de menos cosas concretas, dijo. Echo de menos el cine que había a 10 minutos caminando. Echo de menos algunas personas. Echo de menos cuando pensaba que el futuro era predecible, aunque fuera una ilusión. ¿Y la casa? Rosa dudó. A veces. Pero menos de lo que esperaba. Y cada vez menos. ¿Por qué? Porque esta también es una casa ahora, dijo Rosa. Tardó en serlo, pero lo es. Claudia asintió con esa manera suya de asentir, cuando recibe una respuesta que era la que esperaba, pero quería confirmar que era real. Yo no echo de menos nada, dijo. O echo de menos algunas cosas, pero no querría volver. Rosa la miró. A los 12 años dejar la ciudad y no querer volver. No sé si es la ciudad lo que no quiero, dijo Claudia. Es más que aquí sé quién soy. En la ciudad era invisible. Aquí soy la nieta de Antonia. Rosa pensó en eso durante mucho tiempo después de que Claudia se hubiera ido a dormir. La nieta de Antonia, una bisnieta que nunca había conocido a su bisabuela y que sin embargo llevaba su nombre de una manera que tenía peso y raíces, y una historia que la hacía ser alguien específico en un lugar específico. Eso era algo que la ciudad no podía dar. La ciudad daba otras cosas, muchas y buenas, pero no eso. La continuidad con un lugar, el sentido de ser parte de algo que viene de antes y que va hacia después. Eso solo lo daba estar en el lugar correcto con el tiempo suficiente. La primavera del segundo año fue la más bonita que Rosa recordaba haber visto en su vida, aunque probablemente todas las primaveras de ese valle eran así, y ella no lo había sabido nunca porque nunca había estado allí en primavera. El huerto de Natalia estaba en su segundo ciclo completo, y se notaba la diferencia. La tierra que Natalia había trabajado tenía un color distinto al del resto, más oscura, más viva, con esa textura que tiene la tierra cuando está bien nutrida y bien aireada. Los árboles frutales habían producido esa primavera más de lo que habían producido en años, o eso dijo el vecino que entendía de frutales y que había enseñado a Natalia, que llevaba el registro en su cuaderno y podía comparar. Natalia había empezado a enseñar a otros niños del pueblo lo que sabía del huerto, no como una actividad organizada, sino de la manera natural en que ocurren estas cosas. Un niño que la veía trabajar y que preguntaba, y Natalia que respondía con esa paciencia de quien ama lo que hace y no entiende por qué no todo el mundo lo ama. La profesora Encarnación le había pedido que viniera una tarde a hablar con los alumnos de quinto sobre los ciclos naturales de la tierra, y Natalia había ido con su cuaderno,
y había explicado lo que había observado en 3 años de huerto, con una claridad que Encarnación le contó a Rosa, que había dejado a los niños de quinto más quietos y atentos de lo que ella había conseguido en semanas. Rosa escuchó eso y pensó en Antonia, en la mujer que había trabajado esa misma tierra 80 años antes y que había sabido leerla con la misma atención que su tataranieta ponía ahora. Pensó en que quizás la tierra guardaba más de una cosa, no solo los papeles de la caja metálica, también eso, una manera de conocer y de relacionarse con el mundo natural que se había transmitido de alguna forma a través de generaciones que no siempre habían vivido en ese lugar, pero que llevaban ese lugar en algún sitio que no era exactamente la memoria, pero que se le parecía. Sebastián Torres, el abogado, vino a ver la propiedad un sábado de mayo del segundo año, cuando el proceso legal había avanzado lo suficiente para que tuviera sentido ver físicamente lo que se estaba disputando. Rosa lo llevó por el terreno con el mapa que habían reconstituido de los documentos de Antonia, señalando los linderos que Antonia había descrito y que Bernardo confirmaba de memoria porque los había visto antes de que cambiaran. Sebastián caminaba tomando notas y haciendo preguntas precisas sobre distancias y referencias geográficas, con esa manera de los profesionales que son buenos en lo que hacen de transformar lo abstracto en concreto. Al final del recorrido, sentados en la piedra del huerto con agua que Natalia les había traído sin que nadie se lo pidiera, Sebastián dijo algo que Rosa no esperaba de un abogado. Dijo que llevaba 20 años trabajando en casos de este tipo y que rara vez los documentos estaban tan bien preservados ni tan bien organizados, que lo que Antonia había construido no era solo evidencia legal, sino un acto de fe en el futuro que resultaba difícil no reconocer como tal. Y que si el caso prosperaba, que creía que prosperaría, sería en parte gracias a que una mujer en los años 40 había tenido la claridad de saber que la justicia a veces llega tarde, pero que llega, y la determinación de dejarle preparado el camino. Rosa lo miró. ¿Cree usted eso? ¿Que la justicia llega? Sebastián lo pensó honestamente. Creo que a veces llega, dijo. No siempre, y no de la manera que uno esperaría, pero cuando llega, es porque alguien en algún momento hizo el trabajo de prepararla. Su bisabuela hizo ese trabajo. Usted está recogiendo lo que ella sembró. Rosa miró el huerto de Natalia, el terreno más allá, los árboles en su segunda primavera de cuidado, y pensó en cuántas cosas se siembran sin saber cuándo ni cómo van a crecer, en que Antonia no había podido ver el fruto de lo que había sembrado, en que Remedios tampoco, en que el tiempo que separa la semilla del fruto a veces es más largo que una vida, y en que eso no hace que la semilla valga menos. Al contrario, una semilla que sobrevive décadas esperando el momento correcto tiene en ella algo que las que crecen inmediatamente no tienen: la paciencia. La fe en que el tiempo no destruye las cosas verdaderas sino que las revela. Bernardo murió ese mismo otoño, en octubre, en su casa de la calle lateral de la plaza donde había nacido 84 años antes. Murió tranquilo, dijo Pilar, que había estado con él en los últimos días. Murió habiendo dicho lo que tenía que decir, que era el tipo de muerte que Bernardo habría elegido si hubiera podido elegir. Rosa fue al entierro con las niñas y con esperanza, y en el cementerio del pueblo con la luz fría del otoño sobre las piedras, pensó que Bernardo había sido el eslabón que conectaba el pasado, que estaba en los papeles de Antonia, con el presente que ella estaba construyendo. El testigo vivo, el que recordaba porque había estado ahí y porque había guardado lo que recordaba durante décadas, esperando a que llegara alguien de la familia para poder contárselo, le dijo eso a Claudia camino del cementerio, y Claudia sacó su cuaderno del bolso y anotó algo. Rosa no preguntó qué había anotado. Sabía que Claudia estaba construyendo su propio registro de lo que estaba viviendo con la misma fidelidad con que Antonia había construido el suyo 80 años antes, y que ese registro, cuando llegara el momento de que alguien lo necesitara, estaría. El mundo da vueltas y las tierras cambian de manos y las familias se dispersan y vuelven y los documentos esperan en cajas de metal enterradas bajo la humedad de los huertos. Y las niñas crecen y aprenden a oler la tierra y a preguntar cuando hace falta preguntar y a quedarse en silencio cuando hace falta el silencio. Y las madres aprenden que llegar a un sitio sin querer llegar no significa que no era el sitio correcto. Significa que a veces el camino no se elige, sino que se encuentra,
y que encontrarlo es suficiente si uno tiene la honestidad de reconocerlo cuando lo ve. Rosa Fuentes llegó a esa casa un miércoles de octubre sin saber lo que había debajo de la tierra. Se quedó porque no tenía otra opción, y se quedó después porque ya no quería otra. Y en esos 3 años pasaron muchas cosas que no habría podido planear y que sin embargo ocurrieron exactamente cuando tenían que ocurrir. Los papeles de Antonia, el proceso legal, el huerto de Natalia, el cuaderno de Claudia, Bernardo, y su memoria, y su fe en que llegar el momento llegaría. Todas esas cosas que la tierra había guardado en una forma u otra, esperando. Y Rosa, que llegó con una bolsa de ropa y 2 hijas dormidas en el asiento trasero y el depósito casi vacío, que fue exactamente suficiente para llegar a donde tenía que llegar.